¿ok? Entonces yo quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15 y el día de hoy yo voy a exponer del versículo 51 al versículo 58, ¿ok? 1 Corintios 15, versículo 51 al versículo 58. Dice la palabra del Señor: Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por la bendición que es exponernos a tu palabra, porque estamos convencidos que tu palabra tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar, para cambiar los afectos de nuestro corazón y para guiarnos a acciones que te glorifiquen. Así que te ruego que el día de hoy me uses a mí a pesar de mí para predicar tu palabra con fidelidad, con pasión, con amor y con gracia, y que tu Espíritu Santo nos hable de tal manera que Cristo sea exaltado y al final, Señor, podamos todos dar un fruto abundante de la palabra predicada el día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un eslogan que me llamó mucho la atención y que queda perfecto para el sermón de hoy. Este eslogan dice: descansa bien, come sanamente, haz ejercicio e igual muere. Y suena gracioso porque nos está revelando una verdad. Y es que todos hermanos, independientemente de cómo vivamos, seamos de la comunidad fit o no, vayamos a correr o no, hagamos ejercicio o no, todos tenemos asegurado algo, y es que moriremos. Desgraciadamente, aunque eso es lo único seguro que tenemos de este lado de la eternidad, muy pocos se preparan para ello. ¿Por qué? Porque la muerte la vemos como algo que tal vez no nos va a suceder a nosotros tan pronto, como que somos muy jóvenes para que eso nos pase a nosotros. Sin embargo, como dijo Benjamin Franklin, solo hay dos cosas que no podemos evadir en este mundo: los impuestos y la muerte. Aunque es evidente que Benjamin Franklin no era mexicano, ¿verdad? Y ojo, no quiero sonar con este sermón como un mensaje fatalista o desesperanzador. Todo lo contrario, hermanos. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 15, el apóstol Pablo nos ha estado hablando acerca de la realidad de la muerte, pero desde una perspectiva esperanzadora. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos ha dicho que la resurrección de Cristo hace posible también nuestra resurrección. Sin embargo, él quiere concluir este pasaje para garantizar algo. No solo tendremos la resurrección garantizada, sino que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte ha sido vencida para siempre y el pecado será destruido para siempre. ¿Y saben qué? Gracias a eso, Cristo le ha dado la victoria también sobre la muerte
a todos los que confían en Él. Y eso hace, hermanos, que nosotros los cristianos tengamos una perspectiva distinta acerca de la muerte. Y que vivamos de este lado de la eternidad con un corazón, con una mirada distinta a cómo la ve el resto del mundo. Así que lo que te quiero predicar el día de hoy a través de este pasaje es lo siguiente. Porque gracias a Dios tenemos la victoria en Cristo, debemos permanecer firmes y constantes sirviendo al Señor. Te lo repito, porque gracias a Dios tenemos la victoria en Cristo, debemos permanecer firmes y constantes sirviendo al Señor. Y yo dividí este sermón básicamente en dos puntos. Mi primer punto está del verso 51 al verso 53 y lo titulé de la siguiente manera: la victoria en Cristo garantiza nuestra transformación total. Y fíjate cómo dice el verso 51: así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que durante todo el capítulo 15, hermanos, Pablo ha mostrado que la resurrección del cuerpo es esencial para el plan redentor de Dios. Y no solo como lo veían los griegos, de una resurrección del alma. No, una resurrección espiritual. No, también nos habla de una transformación terrenal que va a ser pasada a lo celestial, de lo físico a lo espiritual. Y él quiere dejar bien en claro que este cuerpo va a ser resucitado, y fue lo que Checo nos compartió la semana pasada. Sin embargo, concluye con un estallido de gozo diciendo: he vencido gracias a la muerte de Cristo. Tenemos la victoria gracias a Cristo. Tenemos la victoria sobre la muerte y tenemos la victoria sobre el pecado. Y él dice, y este es un misterio. Y un misterio, como a menudo lo emplea el apóstol Pablo, no es algo oculto o difícil de entender. Más bien es algo que no puede ser discernido por la razón humana, sino que es el resultado de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El misterio que el apóstol Pablo está dando aquí da lugar a la segunda venida de Cristo. ¿Y sabe qué está diciendo? Que aunque la muerte es una realidad para todos, va a haber unos que no van a pasar esa muerte. Porque si llega Jesucristo y hay cristianos vivos, entonces ellos serán transformados de inmediato en un abrir y cerrar de ojos. El apóstol Pablo está diciendo, los que mueran van a ser transformados, pero a los que nos encuentre vivos también vamos a ser transformados. No todos dormiremos. No todos los seres humanos pasaremos por la muerte, porque si hemos confiado en Cristo, está diciendo el apóstol Pablo, entonces seremos en un instante transformados, como un guiño, como en un parpadeo. Será algo que sucederá de inmediato. Y la señal para eso, dice el apóstol Pablo, es un acontecimiento que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, pero que también lo vemos en Apocalipsis, y es el sonido de la trompeta celestial. Es un sonido que se escuchará alrededor del mundo, y al tocar esta trompeta, entonces seremos transformados. Y es importante esta trompeta porque el tocar la trompeta era parte normal del culto en el templo judío. La trompeta final juega un papel fundamental porque está anunciando la llegada o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, y es importante que sepan que los muertos resucitarán en un estado incorruptible. Y que entonces los que estamos vivos, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, él
creía que el Señor iba a regresar cuando él iba a estar vivo. Porque él sabía que la venida de Cristo era algo inminente, era algo seguro. Tal vez nosotros podemos decir, no, de aquí a que venga Cristo. No, hermanos, puede llegar mañana si a él le place. Y esa es la perspectiva que el apóstol Pablo tenía acerca de la segunda venida. Y él decía, pero es necesario que los muertos resuciten sin corrupción. Es necesaria la transformación porque aún los vivos también están corruptos. Porque los vivos, cuando participan de la naturaleza adámica que Checo, el pastor Sergio nos habló la semana pasada, están corrompidos naturalmente. Así que tanto los muertos como los vivos necesitan ser transformados de un estado de corrupción a un estado de incorrupción. ¿Por qué? Porque algo corrupto no es apto para estar delante de la presencia de Dios. Así que dice Pablo, no solo los muertos serán transformados, también los vivos necesitan ser transformados. Y él dice, yo me considero dentro de ellos. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, los creyentes, cada creyente debe ser vestido por Dios con incorrupción e inmortalidad. Y él está diciendo que es Dios quien hace esto. Es Dios el que lo viste. ¿Por qué? Porque nadie puede vestirse de incorrupción por sí mismo. Debe esperar a que Dios lo haga por él. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es una obra de Dios. Y esta obra de Dios en Cristo garantiza nuestra transformación total. Todo esto que está corrompido, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones, el apóstol Pablo nos da una esperanza tremenda. Un día será completamente transformado. Según los datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, Estados Unidos lidera en el número 1 con un total de procedimientos de más de 6.1 millones de intervenciones solo en el 2023. Sin embargo, hay otro dato más perturbador. Si consideramos la tasa de procedimiento por cada 1,000 habitantes, Corea del Sur destaca notablemente con casi 20 intervenciones por cada 1,000 personas. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con tu sermón, Armando? Bueno, hermanos, lo que el apóstol Pablo está asegurando para los creyentes es que cuando Cristo venga o cuando seamos resucitados, Dios nos transformará por completo. Y nuestra transformación no será un procedimiento quirúrgico de algunas partes de nuestro cuerpo que no nos gustan, ¿sí? Donde queremos ser arregladitos. No, él dice que todo lo corrompido de nuestro ser será cambiado por algo incorruptible. ¿Sabe qué está diciendo, hermanos? Que tendremos cuerpos glorificados. Gloria a Dios. A lo mejor con estas lonjas, pero glorificados, hermano. A lo mejor con esa nariz que no te gusta. A lo mejor con esos cachetes. Pero glorificado, está poniendo una esperanza mucho más sublime, porque no importa, en serio, hermanos, no importa el aspecto físico si nuestro corazón está corrompido. Y eso es lo que Pablo quiere dar el énfasis. La transformación que el Señor nos garantiza gracias a la victoria de Cristo no es para que podamos ser alguien en esta vida. No es como esas cirugías que se buscan para ganar reconocimiento por nuestra belleza. No es como ese deseo de cambiar algo de tu cuerpo, de tu cara para conquistar a alguien o para tener más seguridad. No, hermanos, nuestra transformación es para que sea posible estar delante de nuestro Creador eternamente. Y eso es mucho más valioso. Y por eso vale la pena vivir para Cristo.
Y yo quiero animarte, eso es esperanzador, te voy a decir por qué. Porque tus pensamientos que han sido corrompidos por el pecado serán transformados. No sé si te ha pasado, pero dices, Señor, si yo ya soy cristiano, ¿por qué sigo teniendo estos pensamientos? ¿Por qué sigo soñando esto? ¿Por qué sigo pensando mal de tal persona? ¿Por qué sigo deseando esto en mi mente? Bueno, hermanos, eso algún día se va a terminar, porque serás transformado. Tus sentimientos, esos sentimientos que están desviados, ese corazón perverso y engañoso que cuando lo sigues te traiciona, hermano, un día será transformado. Esos sentimientos equivocados en contra de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu hermano, de tus papás, de tus compañeros de trabajo, de tu jefe. Esos sentimientos de odio, de ira, de frustración, hermanos, un día van a desaparecer porque seremos transformados. Esos sentimientos en contra de tus hermanos de la iglesia, un día, ¿por qué tan serios? Un día serán removidos por completo. Tus acciones equivocadas, hermano, gracias a la obra de Cristo, a su muerte y su resurrección, ya no existirán jamás. Aquellas acciones que día a día cometes, aquellas infracciones, no solo a la ley de este mundo, sino a la ley de Dios. Si tú confías en Cristo, un día jamás estarán en tu vida. Y mientras yo hacía este sermón decía, ¿cómo es eso? Ni siquiera puedo imaginarme un mundo sin corrupción. ¿Por qué? Porque desde que nací existe la corrupción. Desde que tú existes en este universo, has estado expuesto a la maldad y a la corrupción. Y es difícil pensar que un día desaparecerá, pero por eso el apóstol Pablo estalla en gozo. Porque él sabe que un día todo lo corruptible será vestido de incorrupción. Gracias a la obra de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, en un momento el Señor transformará tanto vivos como a muertos para que puedan estar delante de su Creador. Sin embargo, si tú no has confiado en Cristo, si tu esperanza no está en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, déjame te digo algo muy triste. No hay esperanza para ti. Si tu fe no ha descansado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué te espera? Solo condenación. Una condenación causada por lo corrompido que está tu corazón, tus pensamientos y tus acciones. Así que si tú estás aquí y no has confiado en la obra de Jesucristo, hoy es un buen momento para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Para que te prepares para ese día, ya sea el día de tu muerte o ya sea la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Para que toda tu vida sea transformada. Iglesia, gracias a Dios tenemos la victoria final en Cristo. Y cuando Él regrese, seremos completamente transformados. Así que esperemos con paciencia y esforcémonos para vivir para Él día a día, hasta que esto un día suceda por completo. Pero no solo el apóstol Pablo está garantizando nuestra transformación total por la obra de Cristo, sino que del versículo 54 al versículo 57, que es donde está mi segundo punto, el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente: la victoria en Cristo garantiza
la destrucción de la muerte y del pecado. Gloria al Señor. La victoria en Cristo garantiza la destrucción de la muerte y del pecado. No solo nuestra resurrección, no solo nuestra transformación, sino que el pecado y la muerte serán destruidos para siempre. Y esta es una victoria que debe también no solo llenarnos de esperanza, sino mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque estos males son como unos gemelos y no como los de Familia de Fe, ¿ok? Son otro tipo de gemelos. Unos gemelos que nacieron juntos y que han acosado al ser humano desde el huerto del Edén. Hasta el día de hoy están caminando juntos el pecado y la muerte. Fíjate cómo dice el versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, hermanos, hará real y experimental la obra redentora final de Dios. Con la aparición de este cuerpo nuevo, dice el apóstol Pablo, será deshecha la muerte en victoria. Y de hecho, la cita que el apóstol Pablo usa es Isaías capítulo 25, verso 8 y 9. Y dice lo siguiente: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Y el apóstol Pablo usa estos versículos, de hecho toma dos textos del Antiguo Testamento de una manera sarcástica para burlarse de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte? Como si la muerte fuera una persona. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y ese es el versículo 55. Toma Oseas capítulo 13, verso 14, que dice así: los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Y Pablo usa estos dos textos porque ambos contienen dos verdades: muerte y victoria. Y eso es lo que debe hacer regocijar al pueblo. En la victoria, el cuerpo que ha sido resucitado, el aguijón que se le ha quitado a la muerte es el pecado. Y entonces el pecado también será destruido. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es que en un solo versículo él está presentando la doctrina del pecado, de la ley y de la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Y Pablo contesta: es el pecado. ¿Y cuál es el poder del pecado? Pablo dice: la ley. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pecado, la ley y la muerte? Te lo explico. El pecado es la causa de la muerte. Y el conocimiento del pecado viene a través de la ley. Así que la ley intensifica el pecado al hacer que el hombre tenga conciencia de él. De hecho, acrecienta su poder y su culpa. Sin embargo, la ley no ofrece nada para vencerlo. Eso lo vemos en Romanos 7, versos 7 al 13 y Romanos 8, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el problema es que el hombre es esclavo del pecado. Y en la ley, en lugar de encontrar algo para obtener la libertad, el ser humano que está corrompido encuentra en la ley la oportunidad para expresar su rebelión.
El ser humano ocupa la ley para desobedecerla o para cumplirla para sus propios fines egoístas, pero nunca para encontrar salvación. De hecho, seguro tú conoces este dicho coloquial: las reglas se hicieron para... Ay, sí. ¿Cómo no? Ha llegado el Salvador. Pero Dios, verso 57, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre la muerte y victoria sobre el pecado. Todo el plan de redención, hermanos, estaba destinado a proporcionar este triunfo total, no solo para que nuestro cuerpo sea incorruptible y transformado y glorificado, sino para que la muerte y el pecado no tengan más poder en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y esta victoria se logró en la cruz del Calvario. Esta victoria se logró en la resurrección de Jesús. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo les está diciendo que los creyentes pueden apropiarse de esta victoria lograda gracias a Cristo. No es algo que consiguieron por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Que esta victoria no es el resultado del esfuerzo de cada creyente, sino que esta victoria ha sido ganada por una persona, y es Cristo Jesús. Y aunque la consumación final de la victoria sobre la muerte queda aún en el futuro, Pablo, hermanos, puede hablar confiadamente de su realización ahora mismo, porque cada creyente debe vivir su vida cristiana con esa realidad en su mente y en su corazón. Cristo me ha dado la victoria. Cristo me ha dado la victoria. La victoria sobre el pecado está entrelazada con la resurrección. Y de hecho la preocupación del apóstol Pablo es que si niegas una cosa, niegas la otra. Si no hay resurrección, entonces no hay victoria sobre el pecado. Y si hay victoria sobre el pecado, solo es posible gracias a la resurrección de Cristo. Entonces, la doctrina de la resurrección se convierte en una necesidad que no pueden negar. Si alguien niega la resurrección, entonces está afirmando que vivirá en pecado para siempre. Te voy a dar un dato curioso, hermano. En el Nuevo Testamento, la palabra victoria, en el sentido que la está usando el apóstol Pablo aquí, solo se usa 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Y 3 de esas ocasiones, ¿sabes dónde están? En estos versículos. Porque Pablo está haciendo un énfasis en la victoria que hemos obtenido todos los creyentes cuando hemos confiado no solo en la vida y la muerte de Cristo, sino en la doctrina de la resurrección. Está el énfasis en este pasaje porque el resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo que sobrepasa el entendimiento, es algo inimaginable, y Pablo considera que es digno de celebrar siempre. ¿Se acuerda que al principio le dije que lo único seguro que un ser humano tiene en esta vida es la muerte y que no podrá librarse de ella? No importa su estatus social, su color de piel, sus ideologías políticas o su religión. Pero ¿sabes qué? Eso es algo que nos va a alcanzar a todos en un futuro. Tal vez saliendo de aquí, espero que no. Tal vez mañana, tal vez en una semana, tal vez en un año, tal vez en 10 años. Es algo de lo que vamos a participar. Sin embargo, hay algo de lo que sí participamos todos en este momento. Es más, seguro antes de venir aquí, o a lo mejor algunos estando aquí,
y es el pecado. La muerte es algo que experimentaremos, pero el pecado es algo de lo que participamos todos. ¿Y sabe qué nos está diciendo Pablo? Que ese pecado va a ser destruido. No solo la muerte fue vencida, o como dicen algunos teólogos, la muerte de Cristo y su resurrección son la muerte de la muerte, sino que también el pecado, la resurrección de Cristo destruye por completo el pecado. Piensen en el apóstol Pablo. Él mismo en Romanos dijo lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe qué? A lo mejor aquí él mismo se está respondiendo, está diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora sé quién puede librarme de este cuerpo de muerte. Es Jesucristo. Y gracias a su resurrección, ahora el pecado ya no tiene poder sobre mi vida, sino que por la gracia de Cristo, por la obra de Cristo, este pecado no solo será vencido y destruido por completo en la eternidad, sino que ahora mismo Él me ha dado la gracia para vencerle. Hermano, todo pecado desaparecerá para siempre cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. El pecado será exterminado eternamente para todos aquellos que hayan confiado en su obra. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque todos aquí somos pecadores. Sea creyente o no, si tú crees eso o no, si tú te consideras moral, buena onda o no, tú eres un pecador. Aunque no nos guste que nos digan así, aunque no nos guste reconocerlo. De hecho, recuerdo muy bien que hace algunos años yo invité a una persona a la iglesia. Esta persona decía que era cristiana. Y me acuerdo que ese domingo estábamos cantando un canto que dice: ten piedad de mí, un pecador. Y yo me acuerdo que ella cantaba: ten piedad de mí. Y cuando decía un pecador, no lo cantaba. Y yo dije, bueno, puede ser un error pero no, lo que sucedía es que ella no quería cantar esa parte. No puede reconocer que es pecadora. Y la razón, hermanos, es porque es vergonzoso reconocer el pecado que aún mora en nosotros. La razón es porque es vergonzoso y doloroso reconocer que aún hay pecado en mi vida, que aún miento, que aún me enojo y hago cosas que no debo con mi enojo, que aún tengo malos pensamientos. Es difícil reconocer que tengo falta de perdón en mi vida. Es difícil reconocer y queremos decir, bueno, mira, sí he hecho estas cosas malas, pero no, si me comparas con Osama Bin Laden, o sea, es como que queremos, si me comparas con Hitler, o sea, como queremos usar el extremo de la maldad para decir, no soy tan mal. Porque es vergonzoso y doloroso considerarnos pecadores. Es vergonzoso y doloroso porque nuestras relaciones interpersonales y todos los conflictos que tenemos a nuestro alrededor en el día a día han sido culpa del pecado que aún mora en nosotros. Y es difícil reconocerlo. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Piensa en el último conflicto que tuviste con tu esposo o con tu esposa, los que estén casados. ¿Cómo te fue? Yo sé que tú vas a decir, ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa. De hecho, hermanos, cuando vienen a consejería, nunca he recibido a alguien que diga, hermano, estamos mal por mi culpa. Sí, estamos mal en el matrimonio por mi culpa. No, aquí siempre todos vienen y el otro tiene la culpa.
porque es difícil reconocer esta verdad. Yo he pecado. Los que están solteros, piensa en la última discusión que tuviste con tus padres o con tus amigos. No, pues es que él tuvo la culpa. Todos aquí, piensen en las maneras en que en lo oculto, donde nadie te ve, has ofendido a otros y a Dios mismo. Reflexionen en eso, hermanos, y vamos a caer en cuenta que todos somos pecadores y que es vergonzoso y doloroso reconocerlo. Es horrible lo que el pecado hace en nuestras vidas. Y nos cuesta creer, yo soy culpable. Pero escucha esta buena noticia. Si tú has confiado en Jesucristo, si tu fe está puesta en Él como Señor y Salvador de tu vida, si tú has puesto tu fe en la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso de Cristo, entonces, hermano, Jesucristo te ha dado la victoria para siempre. Y esta es una verdad no para que la veas como algo lejano. No, mientras tanto voy a ser un pecador de aquí hasta que venga Cristo. No, esta verdad es esperanzadora para que la apliques hoy mismo en tu vida. Dios ya te ha dado la victoria en Cristo, hoy mismo, y tú has puesto tu fe en Él. Así que fíjate, por un lado, ya no tienes que vivir con temor a la muerte, pues Cristo ya la destruyó para siempre. Ya no tienes que vivir con temor a la muerte. Ya no tienes que vivir con la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana con tu vida. Ya no tienes que pensar, bueno, ¿y de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? No, ya no tienes que vivir con ese temor, porque Cristo te ha dado la victoria. Y por otro lado, ya no tienes que vivir pecando. Escúchame bien, ya no tienes que vivir pecando. Armando, ¿y cuándo puedo salir de este pecado? Hoy mismo, porque Cristo ya te ha dado la victoria. Porque Cristo con su muerte y su resurrección no solo le ha quitado el poder al pecado en el futuro, sino que ahora mismo participas de una nueva naturaleza, participas del Espíritu Santo, y ahora la ley de Dios está escrita en tu mente y en tu corazón, y entonces tú puedes responder de la manera que a Dios le agrada. Es más, ante la tentación, Dios te ha dado una salida. Siempre. Así que nadie de aquí que ha confiado en Cristo puede decir, no, es que yo no sé cómo hacerle. Dios te ha dado una salida, hermano. Iglesia, porque gracias a Dios tenemos la victoria en Cristo. Tú puedes disfrutar tu vida como creyente sin temor a la muerte y venciendo al pecado todos los días. No en tus fuerzas, no por tus obras, sino gracias a la obra de Jesucristo. Y concluyo con el versículo 58. Dice el apóstol Pablo, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y tal vez uno se preguntaría, ¿y qué tiene que ver esto con la resurrección? ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? Lo que pasa es que el apóstol Pablo está conectando esta doctrina y estas verdades y les está diciendo, por tanto, como ahora saben que tienen la victoria, como ahora saben que son vencedores en Cristo, como ahora saben que tienen la gracia y el poder para vencer al pecado y no vivir atemorizados o aterrorizados por la muerte, ustedes pueden vivir para Cristo. Básicamente está diciendo, esta es la razón por la cual vivimos como cristianos. Esta verdad es un motor que acciona al creyente para vivir
para Él y solo para Él todos los días de su vida. Así que les da 3 exhortaciones. Primero, estén firmes. ¿Sí? Estén firmes. No estén moviéndose de aquí para allá. Manténganse con convicciones profundas. La fe en la resurrección les hace fuertes en sus convicciones. Todas las cosas que la palabra de Dios dice son verdades, y porque Cristo resucitó, entonces yo puedo confiar plenamente en su palabra. Segundo, le dice, manténganse constantes. Esta fe debe hacerlos permanecer no solo fieles al Señor, sino que obrando constantemente en Él, en un crecimiento, no en un estancamiento espiritual, sino en un constante crecimiento en su fe, en sus obras, en sus acciones, en su madurez, en una transformación completa de su vida. Y por último les dice, abundando siempre en la obra del Señor, sirviendo a Cristo, sirviendo a la iglesia, usando su vida. Básicamente lo que les está diciendo, todo lo que hablaron en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, solo es posible gracias a la obra de Jesucristo. Sirvan al Señor, pongan sus dones, entréguense a la obra de Cristo, porque Él les ha dado la victoria. El apóstol Pablo le está diciendo, debemos servir al Señor con todo lo que hacemos, porque ahora tenemos una esperanza mayor. Y me encanta cómo termina este pasaje, sabiendo que su trabajo en el Señor no será en vano. El apóstol Pablo le está diciendo, nuestro incentivo es la seguridad que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestros esfuerzos y nuestro servicio a nuestro Señor Jesucristo no quedará sin bendición ni recompensa. Gloria al Señor. De manera que, hermanos, toda nuestra esperanza es posible. Ahora mismo, si lo vemos en la gran historia, toda nuestra esperanza es posible porque hubo uno que sí permaneció firme y constante sin vacilar. Hubo uno que estuvo firme durante toda su vida y su ministerio hasta el final de sus días en la voluntad de su Padre. Porque hubo uno que no cesó de servir en la obra de su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a eso, nosotros no solo seremos resucitados, sino que ahora mismo también podemos desgastar nuestra vida para la obra del Señor. ¿Y sabes qué? No esperando una recompensa, sino sabiendo que ya hemos sido recompensados con la victoria en Cristo Jesús. Iglesia, porque gracias a Dios tenemos la victoria en Cristo, debemos permanecer firmes y constantes sirviendo al Señor. Oremos. Señor, gracias por tu obra. Recuerdo que en la semana comentábamos que este capítulo 15 es hermoso. Y es hermoso porque no solo nos recuerda tu obra, sino que nos afirma que cada una de estas verdades son esenciales, no solo para garantizar nuestra eternidad, sino para empoderarnos y motivarnos de este lado de la eternidad. Ahora sabemos que estas verdades tan profundas de la resurrección, de que seremos transformados, de que la muerte ha sido destruida, de que el poder del pecado ya no está sobre tu pueblo,
debe ser suficiente para que nosotros permanezcamos firmes, constantes, abundando en la obra del Señor, sirviendo fielmente a tu iglesia y sirviendo, Señor, en el mundo que nos has puesto para que otros te conozcan. Así que te ruego, Padre, que nosotros abracemos esta doctrina de la resurrección como es. Que también podamos celebrar y preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ha sido destruida para siempre. Y ahora tenemos una victoria por medio de la cual podemos vivir para Cristo todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y tu verdad en Cristo Jesús. Amén.